y va a ser producida por el Mycobacterium tuberculosis. Habitualmente afecta a los pulmones, pero puede afectar a otros órganos y otros tejidos. Los centros de granulomación, donde se va a acumular, se le va a conocer como la necrosis gaseosa, como ya la estábamos viendo anteriormente. Entonces, en esta imagen podemos ver la necrosis gaseosa que se presenta en la tuberculosis y acá pues los pulmones que están siendo afectados por el Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a la etiología, vamos a ver que las micobacterias son las principales que afectan, y estos son bacilos delgados ácido alcohol resistentes. Se mencionan tres tipos: los Mycobacterium tuberculosis hominis, los Mycobacterium bovis y los Mycobacterium avium. Los más comunes son los tuberculosis hominis, cuyo reservorio de infección van a ser las personas. La transmisión va a ser directa por la inhalación de gérmenes por el aire. Estos son aerosoles generados por la expectoración de personas infectadas. En cuanto al bovis, nos dice que va a generar una tuberculosis orofaringia o intestinal por el consumo de leche contaminada. Normalmente no se presenta en países desarrollados, sin embargo es persistente en países donde no se pasteuriza la leche. Y el final es el Mycobacterium avium, que es el menos virulento y que mayormente afecta a pacientes inmunocompetentes, como aquellos que presentan SIDA. En cuanto a la patogenia, nos menciona el libro de Robbins que frente a un paciente inmunocompetente que no está expuesto al Mycobacterium tuberculosis, va a presentar una inmunidad dirigida, esto gracias a las células. Entonces la inmunidad dirigida va a dar lugar a una resistencia, y esto a su vez a una hipersensibilidad tisular frente a los antígenos. Ahora, en cuanto a las características de la tuberculosis, presentan dos importantes, que es la granuloma gaseoso y la cavitación. La cavitación prácticamente va a ser el movimiento de estos granulomas hacia el espacio bronquial. Esto va a generar una hipersensibilidad tisular destructiva. Entonces, cuando se presentan tanto la hipersensibilidad tisular como la destructiva, pues vamos a dar conocimiento que esta representa la respuesta inmunitaria del paciente y obviamente se va a adquirir la inmunidad frente al germen. En cuanto a la inhalación del inóculo y a la contención del foco primario, vamos a verlo en esta imagen. Ya, bien. Entonces, nosotros tenemos las micobacterias. Estas micobacterias van a ser capaces de ingresar al endosoma del macrófago alveolar gracias a dos cosas. Primero, que la micobacteria presenta un glucolípido revestido por manosa, y a su vez porque el macrófago alveolar presenta un receptor de manosa. Entonces, gracias a esto, pues ingresa al endosoma. La micobacteria va a inhibir la respuesta del macrófago. Lo principal que hace es que no se forma el efecto fagolisoma. Fagolisosoma, es decir, la unión del lisosoma más la vacuola fagocítica. Entonces, acá existe lo que es una manipulación endosómica, existe lo que es la parada de la maduración, la ausencia del pH ácido y, como especialmente ya dije, la formación de fagolisosomas ineficaces. El hecho de que ocurra esto va a hacer que las bacterias proliferen. Entonces, existe una proliferación bacilar sin resistencia, lo que ocasiona bacteremia con diseminación en múltiples localizaciones. En la mayoría de pacientes, el 50% se menciona que en esta etapa van a ser asintomáticos. Entonces, todo este proceso se le conoce como la tuberculosis pulmonar primaria, que dura alrededor de, más o menos de 0 a 3 semanas. Relacionada a esta tuberculosis pulmonar primaria, nos menciona que la genética puede influir en todo el tratamiento, o en toda la evolución de la enfermedad. Específicamente se menciona de una enfermedad que es el polimorfismo del gen NRA1, que es la proteína 1 de macrófagos asociados a la resistencia natural. Entonces, si hay un polimorfismo de este gen, va a hacer que no se presente una respuesta inmunitaria eficaz. En la segunda imagen podemos ver lo que es la tuberculosis pulmonar primaria, que igual se va a dar, ¿no?, ¿verdad?, en el macrófago alveolar. Este macrófago alveolar va a secretar interleucina 12, lo que va a hacer que venga o se presente el linfocito T, específicamente el CD4, y el subgrupo TH1, que a su vez secreta la interferón gamma, que va a hacer que el macrófago se active y pues de esta manera liberan más factor de necrosis tumoral, se reclutan los monocitos y se forma lo que es el granuloma epiteloide. También aquí actúa lo que es el óxido nítrico y los radicales libres. Los radicales libres van a ayudar a la destrucción de las bacterias. Y bueno, acá nos dice, ¿no? A su vez, la actividad bactericida va a ayudar a que se presente el óxido nítrico y pues se destruya la bacteria. En caso de que cualquiera de estas quimiosinas o de estos factores no se presenten,
lo que va a hacer es que se forme un granuloma mal formado. Entonces, lo más importante a resaltar aquí es que la inmunidad se da por el linfocito Th1 que estimulan los macrófagos, y esto ayuda a que pues, se eliminen las bacterias. En cuanto a características clínicas, vamos a ver las primeras fases de evolución que están relacionadas con el malestar, la anorexia, la pérdida de peso, fiebre. Nos menciona que la fiebre es poco intensa y es remitente, es decir, que solo se presenta mediante un corto periodo de tiempo. Sudor nocturno, el esputo. Al principio el esputo puede ser mucoide, pero luego se presenta purulento. También en la cavitación el esputo se presenta con bacilos tuberculosos. Entonces, estas primeras fases de evolución normalmente están relacionados a las citocinas liberadas por los macrófagos. En este caso estaríamos hablando de la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. En otros casos también se puede presentar hemóptisis, dolor pleurético por la extensión de la enfermedad. Y en cuanto a las manifestaciones extrapulmonares, podemos ver que, por ejemplo, la salpingitis tuberculosa se puede presentar en forma de infertilidad y la meningitis tuberculosa en forma de cefalea y defectos neurológicos. En cuanto al diagnóstico, va a ser necesario que se hagan exámenes físicos como radiografías, y normalmente en la radiografía vamos a ver que en el vértice del pulmón se identifica cavitaciones, pero no es suficiente, ya que nosotros necesitamos hacer un examen de esputo, y pues en el examen de esputo se va a ver algo así. Ahora vamos a ver lo que es la evolución y el espectro natural de la tuberculosis. Bueno, como podemos ver acá, primero sucede lo que es la infección primaria, ¿no? La infección primaria puede ser de dos tipos, una que es retenida o una que puede ser no retenida, ¿no? La retenida significa cuando la persona va a tener buenas defensas y va a poder retener la infección, y la no retenida es cuando va a progresar, ¿no? a una infección secundaria. Entonces vamos a ver acá la imagen. Primero inicia con una infección primaria, ¿no? Se va a formar el complejo primario, que vendría a ser el foco de Gros. Este foco de Gros va a tener una ubicación, como vemos acá, en la parte inferior del lóbulo superior, y también puede ser en la parte superior del lóbulo inferior. Y se va a formar lo que es un foco de Gros, que, como dice acá, se va a caracterizar porque va a tener un tejido granulomatoso y también una calcificación, ¿no? O sea, una necrosis gaseosa en el centro. Puede migrar hacia un ganglio linfático, ¿no? Como podemos ver acá, un ganglio regional. Entonces puede tomar dos opciones. Una puede tomar una cicatriz, que vendría a ser una lesión curada, o bien puede ser una lesión, puede estar latente, ¿no? Digamos que se puede reactivar finalmente en una tuberculosis secundaria. Entonces, como les decía en un inicio, a partir de la tuberculosis primaria se puede dar lo que es la tuberculosis secundaria, ¿no? Porque va a ser progresiva. Entonces, una vez que se da la tuberculosis secundaria, que vuelvo a repetir, se puede dar por dos opciones: por la reactivación de la infección primaria, o bien por una reinfección. Vamos a ver que ya acá es diferente, ¿no? La ubicación de la lesión se va a dar en la parte apical, ¿no? En el vértice del pulmón. Entonces acá vamos a ver que se va a formar una inflamación granulomatosa, ¿no? En el centro vamos a ver que presenta la calcificación y va a estar rodeada, o va a haber un tejido fibrótico, ¿no? Periférico, y al mismo tiempo también se puede formar una cavidad, ¿no? Como podemos ver acá, que la cavidad es en sí el vaciamiento gaseoso, ¿no? A través de la vía respiratoria. También se puede dar una lesión gaseosa extrapulmonar, ¿no? Como podemos ver acá. Entonces, si en este caso, digamos, la persona, ¿no? En este caso el paciente, no tiene bajas defensas y puede progresar esa tuberculosis secundaria a través de una diseminación hematógena masiva, ¿no? Y puede dar lugar a una tuberculosis miliar, que vamos a ver más adelante en qué consiste. Pero en sí, la tuberculosis miliar, ¿no? Bueno, prácticamente puede también provocar dos tipos de tuberculosis miliar: una que es pulmonar, que va a afectar a toda la parénquima pulmonar, o bien sistémica, ¿no? Que va a afectar a los órganos, como en este caso el vaso, el hígado, ¿no? Como vemos, varios micronódulos. Entonces, la infección primaria puede pasar semanas
puede dar una infección secundaria, como también puede pasar años, ¿no? Si es que hay una lesión latente. Luego vamos a ver lo que es la morfología. Como les decía, en la tuberculosis primaria vamos a tomar en cuenta que va a haber un foco de Bohm. Este foco de Bohm se va a caracterizar porque es una infección de color blanco grisácea, vemos acá, blanco grisácea, y en el centro va a tener una necrosis gaseosa. Va a medir aproximadamente de 1 a 1.5 centímetros. Pero también puede migrar, ¿no?, hacia un ganglio regional, y esta migración hacia un ganglio regional, y este ganglio regional también va a formar un centro necrótico gaseoso, como podemos ver en la imagen, se va a llamar complejo de Bohm. Entonces el complejo de Bohm se implica un ganglio linfático. Entonces esta tuberculosis primaria puede tomar dos opciones, ¿no? Una que se puede limitar y va a formar una fibrosis calcificada, o bien puede progresar a una tuberculosis secundaria. Acá, por ejemplo, bueno, ya conocemos lo que es... Está bien, yo lo voy a tener, está bonita su exposición, voy a pasar las exposiciones, vamos a resumir, pero está bien la fisiopatología. Muy bien, chicas, sí. Muy bien, su compañera les ha comentado en general desde el inicio que la tuberculosis, muy bien, chicas, que la tuberculosis va a ser una de las infecciones más frecuentes que tenemos, ¿ok? Hay varios bacilos, compañera ya justo les comentó, y me han gustado las imágenes que les ha puesto su compañera. Recordemos que todos siempre vamos a tener una prima infección. El hecho de que tengamos prima infección no significa que desarrollemos la enfermedad. Nuestro sistema inmune va a encapsular al bacilo, y eso es lo que su compañera le llama como complejo, nódulo de Bohm. Y cuando en el nódulo hay un ganglio más, a eso se llama complejo de Bohm, ¿okay? Cuando el paciente que ya ha tenido el primer contacto, y la gran mayoría de estudiantes de medicina ya hemos tenido el primer contacto, si por alguna razón bajan nuestras defensas de esa inflamación granulomatosa, del granuloma, de lo cual les habló su compañera, van a salir los bacilos, es decir, de estos nodulitos, de la inflamación del nódulo que tenía ahí, ¿no? Están atrapados ahí, pero si bajan las defensas, salen los bacilos y nosotros hacemos una enfermedad secundaria. Ahí estamos recién haciendo una infección pulmonar. ¿Listo? Entonces, le gusta, necesita aire al inicio. Entonces, ¿qué va a afectar? Los ápices. Por eso hacen las cavitaciones en los ápices. Y cuando en esa cavitación coge un vaso sanguíneo, va a hacer la diseminación hematógena. Y es donde nosotros hacemos una TBC miliar, porque infiltra a todo el pulmón. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cómo se ve la TBC miliar. Y también puede hacer una tuberculosis secundaria. Lo más frecuente que vemos nosotros, por ejemplo, es a nivel de lo que es vértebra, Matepot. Tenemos tuberculosis a nivel de vértebra, tuberculosis a nivel de lo que son ovarios, trompas, sí vemos. Enteroperitoneal también vemos. Ok, entonces vamos a ver rapidito las imágenes para completar. Les voy a pasar las de ustedes, las chicas están muy bonitas. Recuerden qué es el nódulo de Bohm, qué es el complejo, eso voy a preguntar. Ojo, ya les estoy dando preguntas a los que se han quedado. Tengo el bronquio, veo una lesión blanquecina tipo requesón. Esto es tuberculosis y acá tiene orgasmo. Entonces esto sería un complejo de Bohm que ya estaría bien. ¿Listo? La tuberculosis usualmente va a lo que son las ápices, las partes más aireadas. Es una lesión blanquecina. ¿Recuerden qué tipo de necrosis tenía? Que no gaseosa. Y como pueden ver, es un nódulo, es un único nódulo cuando es secundario pulmonar, pero cuando llega a vaso empieza a diseminarse y se hace como unas manchas blancas tipo arrocito por todo el pulmón. Y en las placas lo ven acá el pulmón, y ven estos nódulos blancos, no solamente está juntito, sino ya está diseminado en todo el pulmón. A esto se llama tuberculosis miliar. Como secuelas, deja cavitaciones, el paciente toma el tratamiento, pero a veces deja estas secuelas de las cavitaciones. Entonces, hacen bronquiectasia, recuerden, hay una dilatación de bronquios, también acá se genera moco, foco de infección, y son pacientes que hacen neumonías frecuentes,
y por lo tanto a veces se decide extirpar todo este lóbulo pulmonar porque obviamente ya no recibe oxigenación. ¿Cómo hago el diagnóstico? Clínica, paciente que tose más de 15 días, ese sintomático respiratorio que tenemos que hacer la prueba del esputo. Cuando ustedes salgan a hacer periferia, van a captar pacientes y ustedes mismas, a veces yo por ejemplo en mi serum hacía mis extendidos para buscar estos tipos de bacilos. ¿Listo? Baciloscopía, placa y epidemiología me ayuda con la clínica de tuberculosis. En la parte de coloración, ¿qué coloración? Otra pregunta. ¿Qué coloración es? Y en la histopatología es una inflamación crónica de tipo granulomatosa con necrosis tipo gaseosa. ¿Listo? Esa es la parte histopatológica. Entonces tengo múltiples nódulos. Recuerden que esto ya lo hemos visto en la primera parte, células gigantes ¿de qué tipo? Esto es como se ve la 100.000, los vacilos se tornan de ese color medio grosella, rojo. Es como hacemos la